algunos no entran, ¿ya? Así que presten atención a este ejercicio porque sí les va a entrar en su primer corte. Ya. Ya vamos a resolver entonces el primer ejercicio. Me dice un mol de un gas. Ya vamos a sacar entonces, como siempre, primero los datos, ¿ya? Saco los datos. Y entonces me está diciendo un mol. Para mí, un mol está representado por la letra N, que va a ser igual a un mol de un gas monoatómico. Ya, entonces me está diciendo la palabra monoatómico. Monoatómico, entonces por ende va a tener un Cb y también va a tener un Cp. ¿Ya? Me dice se comprime. Si es que me pide hallar trabajo, entonces ese trabajo me tendría que salir negativo, ¿ya? Porque es compresión, si fuera expansión sería negativo. Y también me dice la palabra adiabático. Ya, adiabático quiere decir calor igual a 0, ¿ya? También dice en una sola etapa. Etapa, ¿ya? Si se va a realizar en una etapa, quiere decir que va a ser un proceso irreversible. Ya, si fuera en varias etapas, sería un proceso reversible. ¿Qué más dice? Con una presión constante de oposición igual a 9 atmósferas. Entonces me está dando POP. Me dice presión de oposición que está representado por POP, que va a ser igual a 9 atmósferas. ¿Ya? Inicialmente el gas está a 25, entonces me está dando una temperatura inicial que va a ser temperatura 1 a 25 grados Celsius. ¿Ya? Y una atmósfera de presión, dice. Entonces esa va a ser mi presión 1, que va a ser igual a una atmósfera. Porque me está diciendo inicialmente, ¿no? Y me da la temperatura y la presión. Y después dice la presión final es de 9 atmósferas, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí POP es 9 atmósferas, la presión final también es 9 atmósferas, entonces presión de oposición es lo mismo que decir que presión 2, ¿ya? Entonces le vamos a poner aquí que mi presión de oposición es igual que decir presión 2. Calcular la temperatura final. En este caso me está pidiendo allá lo que es la temperatura 2 del gas, y también me pide allá lo que es el trabajo, que está representado por la W, el calor, que está representado por la Q, delta U, que significa variación de mi energía interna, y delta H, que significa variación de mi entalpía, ¿ya? La anterior clase yo les había mostrado unos 3 casos, ya en su guía no está separado así por caso, pero yo los separé por caso para que podamos distinguir y sepamos con cuál de los 3 casos ya lo que ya, porque para allá la temperatura 2 es diferente en los 3 casos, ¿ya? No es lo mismo. Y es necesario que también memorice, ¿no?, lo que son los 3 casos, porque les va a entrar esos 3 casos en su examen, ya que son 3 modelos de exámenes diferentes en su primer corte. Ya, entonces, ¿cómo diferenciábamos este caso? Nos dábamos cuenta por la palabra que me dice compresión o expansión, ¿ya? En este caso me dice se comprime, ¿ya? Aquí podemos ver que dice se comprime. ¿Qué más? En los 3 casos también dice la palabra adiabático, y también podemos ver aquí que dice adiabático, que es calor igual a 0, ¿ya?
y puede ser en una etapa o en varias etapas, dependiendo, ¿no?, de qué número de casos sea, y aquí me dice que es en una etapa, es irreversible, ¿ya? En los 3 casos es diferente. Creo que la tengo la guía. Chicos, apaguen su micrófono, por favor. Ya, no lo encuentro la guía, pero se lo voy a mostrar a través de la pantalla, ¿ya? Voy a buscar lo que es el formulario. Ya. Ya voy a compartir pantalla y me avisan si es que se ve. Ya. Aquí, como podemos ver, están los 3 casos que yo le decía, ¿no? Aquí está caso 1, y aquí está el caso 2, y aquí abajito está lo que es el caso 3, ¿no? Entonces, en estos 3 casos me pide ya lo que es la temperatura 2, en cualquiera de los 3 casos, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuál caso es. Ya, si se recuerdan, el ejercicio que estábamos haciendo decía se comprime, ¿ya? Entonces buscamos en cuál de los casos dice se comprime y podemos ver que en el caso 1 dice se comprime, ¿no? En el caso 2 no, dice expansión. En el caso 3 también dice se comprime, ¿no? Puede ser caso 1 o puede ser caso 3. Ya, ¿qué más tenemos que fijarnos? Me dice la palabra adiabático, ¿no? En sí, en los 3 casos me dice la palabra adiabático. En el que tenemos que enfocarnos es si se comprime o se expande, o si no es un proceso reversible o un proceso irreversible, ¿ya? En este caso, en nuestro ejercicio nos decía que se realizaba en una etapa, es decir, era un proceso irreversible, ¿ya? Y como nosotros teníamos la duda de que si es caso 1 o es caso 3, buscamos en caso 1 dice que es un proceso irreversible. Caso 3 me dice que es un proceso reversible, entonces caso 3 está descartado, no es caso 3. Caso 2 tampoco, porque me dice expansión, ¿no? Entonces solo me quedaría lo que es el caso 1, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, sí coincide, ¿no? Porque me dice una sola etapa, y en el ejercicio que estamos resolviendo decía una sola etapa. Decía se comprime, y en el ejercicio que estamos resolviendo también dice se comprime, ¿no? ¿Ya? Y como en este caso tenemos una regla. ¿Cuál es la regla? Me dice que temperatura 2, lo que tenemos que hallar, tiene que ser sí o sí mayor que mi temperatura 1, ¿ya? Si es que me sale menor, es que algo estamos haciendo mal en el despeje, ¿ya? Sí o sí mi temperatura 2 tiene que ser mayor que mi temperatura 1, porque eso me está diciendo, ¿ya? El caso número 1, que está en su guía. ¿Ya? Y ahora volviendo al ejercicio, entonces concluimos que todo esto se trata de un caso número 1 y lo vamos a resolver mediante esa fórmula, ¿ya?
Entonces me está pidiendo hallar lo que es la temperatura 2.